Bueno, continuando con el análisis que hacíamos de los aportes que hace el enfoque de marco lógico para solucionar los problemas que normalmente se dan en los procesos de planificación. eh, por último, tenemos que mencionar que muchas veces en los procesos de planificación de las políticas públicas y en los proyectos en general, no se identifica claramente cuáles son los objetivos esperados. Muchas veces los evaluadores de proyectos no tienen al alcance una información y una base objetiva para comparar lo que se había planeado con lo que se va ejecutando y sucediendo en la realidad. El enfoque de marco lógico viene a partir de esta normativización y esta forma sistémica de formular un proyecto a solucionar también este inconveniente. Bueno, habiendo desarrollado este punto, vamos a pasar ya concretamente a lo que es en este cuadro la estructura de los principales aportes y lo que diferencia a la herramienta de planificación a partir del enfoque de marco lógico de otras herramientas que ustedes están viendo y que van a ir viendo a lo largo de toda la carrera. Básicamente, la metodología de marco lógico aporta una terminología, es decir, un decálogo de términos claros, uniformes, universales, que son entendidos por todas las personas que van a leer nuestro proyecto, para todos quienes, por supuesto, tienen el conocimiento de lo que significa planificar a través de esta herramienta, y permite y facilita la comunicación, reduciendo las confusiones, los errores o las distintas interpretaciones que se pueden dar, por ejemplo, en un equipo multidisciplinario integrado por especialistas o técnicas y técnicos de distintas disciplinas, ciencias o ramas. Bueno, el enfoque marcológico brinda una terminología universal para facilitar la comunicación, sobre todo en estos equipos interdisciplinarios. El método de marco lógico aporta también un formato para realizar acuerdos, consensos precisos de cómo se deben formular los objetivos, establecer las metas, analizar los errores y los riesgos que comparten los diferentes actores intervinientes o los responsables de llevar adelante la formulación y ejecución del proyecto que estamos analizando. También esta herramienta de planificación establece o fija un temario, un eje temático común, también universal, de acuerdo a la rama en la que estemos trabajando, de acuerdo al plan de política pública que estemos desarrollando, ya sea de salud, de infraestructura, de educación, de seguridad, ya sea en cualquiera de las ramas de prestación de bienes o servicios en la que la política pública que estamos desarrollando lleve adelante su acción. Establece o suministra dentro de esa rama, dentro de ese rubro, dentro de ese tema o dentro de ese objeto, introduce un temario y una serie de ejes comunes para poder elaborar el proyecto y establece una serie de informes de avance. Es decir, uno de los fuertes de la metodología de marco lógico, uno de los puntos centrales, es que permite ir desarrollando informes de avance de cómo se va ejecutando el proyecto para poder también después compararlo con lo que ha sido la planificación previa. Ustedes escucharán normalmente de lo que significan los informes de avance de obra pública o lo que significa el informe de ejecución presupuestaria, es decir, cómo se está ejecutando el presupuesto de un proyecto, etcétera, etcétera. También el marco lógico permite focalizar, enfocar o centralizar el trabajo técnico en aquellos aspectos o puntos críticos, puntos problemáticos o aquellos principales obstáculos que se nos van a presentar a la hora de desarrollar el proyecto. Y esto permite visualizarlo a partir de esta formulación, en este esquema, en este formulario, en esta matriz de planificación que nos permite reunir toda la información y todos los recursos y datos necesarios del proyecto. ¿Por qué? Porque suministra información para organizar y preparar, como habíamos dicho, de manera lógica el plan o el cronograma de ejecución del proyecto. Es decir, cómo se va a desarrollar las distintas fases o etapas que vamos a ir cumpliendo desde que comenzamos la ejecución del proyecto hasta lo que es lograr el resultado final, alcanzar el objetivo general que nos habíamos propuesto. Y además aporta información necesaria para ir realizando un monitoreo de esta ejecución y evaluación del proyecto
de cómo se va realizando, por ejemplo, cómo se va desempeñando o desarrollando la obra. En una obra pública, ustedes saben, se van exigiendo a las empresas contratistas cuando un Estado contrata, por ejemplo, el municipio, el desarrollo de una obra pública, supongamos un centro comunitario, la empresa va presentando los certificados de avance de obra para poder ir cobrando los desembolsos con los que se va pagando o el Estado va pagando la realización de esa obra. Bueno, estos certificados de obra o estos avances de obra son los que permiten ir monitoreando si la obra se está cumpliendo con lo que se había pactado o previsto, si se están cumpliendo los plazos, si se están utilizando los materiales que se esperaban, de la calidad necesaria, si se está cumpliendo con todo lo que necesitaba desarrollarse en esa obra pública en cuestión. Y hoy más que nunca estos instrumentos de monitoreo son los que está exigiendo la sociedad a través de los principios de transparencia activa, de acceso a la información pública y de participación ciudadana, en donde cada vez más las ciudadanas y los ciudadanos estamos controlando de alguna manera el desarrollo de las políticas públicas y que realmente los planes, programas y proyectos se realicen en tiempo y forma, con los recursos que se habían designado, que se destinen allí los recursos económicos financieros y que cumplan con las demandas sociales que dieron origen a la provisión de ese bien o servicio o al desarrollo de esa política pública. Por lo tanto, el enfoque marcológico brinda una muy buena herramienta para este monitoreo social, para esta participación ciudadana también en el control y por supuesto desde adentro del Estado también. Y finalmente, el enfoque de marco lógico y la matriz de marco lógico proporcionan una estructura para expresar en un solo cuadro, en un resumen, en una síntesis de información, en este formulario que yo le llamo, que me van a escuchar hablar muchas veces de este formulario de manera coloquial, centraliza la información más importante y los datos más importantes del proyecto. Bueno, nosotros hemos ido hablando indistintamente de metodología de marco lógico y matriz de marco lógico. Ahora es el momento de hacer la diferenciación. Cuando hablamos de metodología de marco lógico, hablamos de los pasos del método precisamente que se debe cumplir para realizar o formular un proyecto bajo este enfoque utilizando esta herramienta. Y cuando hablamos de la matriz de marco lógico, estamos hablando concretamente de la herramienta en cuestión o de este formulario o este producto final que surge a partir de la formulación de un proyecto bajo este enfoque. Entonces la metodología de marco lógico es la que contempla el análisis del problema, el análisis de los involucrados, el análisis y jerarquía de los objetivos y la selección de las estrategias, caminos o alternativas que nos van a permitir solucionar o satisfacer esa necesidad social latente o demandada por la sociedad o por la comunidad. Por lo tanto, el proyecto se resume finalmente y ahora sí en este producto final que ustedes ven ahí un esquema que es la estructura de planificación o la estructura de la matriz del marco lógico que contiene, y ustedes lo van a tener que desarrollar después si eligen este modelo para la formulación de un proyecto, necesita sí o sí este formulario o esta matriz definir el fin, el propósito, los componentes y las actividades a desarrollar en el proyecto. Esto tiene que tener indicadores, es decir, tiene que ser cuantificable, tiene que haber una serie de datos, indicadores que nos permitan medir el desarrollo del proyecto. Tiene que tener medios de verificación, es decir, tenemos que poder verificar que esos indicadores se están cumpliendo, que las metas se están alcanzando y cuáles son los supuestos o los factores fundamentalmente externos, pero también pueden ser internos, que pueden modificar el devenir del desarrollo del proyecto o que pueden extender los plazos o que pueden modificar nuestro cronograma o que pueden afectar la ejecución de nuestros recursos o la asignación de nuestros recursos para el proyecto, tanto ya sean personal, es decir, recurso humano, ya sean recursos físicos o recursos económicos y monetarios. Y ahora sí, para ir finalizando esta segunda clase, debemos mencionar que el proceso de planificación bajo el enfoque de marco lógico nace con la idea, la percepción de una situación problemática, es decir, de una demanda social existente, y la motivación para satisfacer esa demanda, para solucionarla, para proveer los bienes o servicios que ese grupo colectivo social, esa comunidad nos está exigiendo.
o le está exigiendo al Estado o nos está exigiendo a los gestores públicos, en este caso a los que están elaborando el proyecto bajo este enfoque. Dicha percepción o necesidad exige estudiar y analizar la situación a partir de una serie de supuestos. Los supuestos son que el enfoque de marco lógico se aplica para el bienestar general, es decir, es la aplicación de una política de desarrollo colectivo, desarrollo comunitario. Aquí se habla mucho y los organismos multilaterales, multinacionales, son los que muchas veces hablan de esto de que los proyectos deben enmarcarse dentro de políticas de desarrollo sostenible. Normalmente el marco lógico tiene como supuesto acuerdos internacionales de cooperación y para el intercambio de conocimiento y tecnología entre los diferentes países. Recordemos, lo habíamos dicho, que este enfoque del marco lógico es muy utilizado por los organismos internacionales de fomento y de crédito, como son el BID, la CAF, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y también está enfocado a solucionar, como decíamos, necesidades o carencias de grupos sociales en las distintas comunidades, en las distintas regiones, en los distintos países. Y fundamentalmente al desarrollo y recuperación de infraestructura, y acá no solo hablamos de infraestructura edilicia, sino también de infraestructura social o de capital social, que más adelante pondremos algunos ejemplos y definiremos concretamente este término. Ahora sí, para terminar, dejamos planteada entonces los pasos o las etapas que se deben cumplir para elaborar un proyecto bajo este enfoque o bajo este método de marco lógico. Recuerden, marco lógico porque brinda un marco sistémico, cronológico y de una secuencia lógica de pasos y etapas que se deben cumplir para planificar y formular un plan o programa o proyecto. En este caso, la metodología de marco lógico establece estos pasos fundamentales que ustedes tienen ahí en el siguiente cuadro y que son el análisis de involucrados, beneficiarios y actores, que es fundamental poder identificar quiénes son los beneficiarios de un proyecto y quiénes son los involucrados en una política pública, el análisis del problema o de las necesidades que vamos a resolver o remover, el análisis y formulación de los objetivos de los proyectos que impulsan o motivan esta política pública y la identificación de las alternativas de solución a esos problemas o de satisfacción de esas necesidades detectadas. Y finalmente, por supuesto, entre todo ese análisis, la selección del mejor camino o de la alternativa más óptima para lograr esa provisión de bienes o servicios o para lograr los resultados esperados del proyecto. Bueno, dejamos hasta aquí. Ya en la próxima clase nos adentraremos directamente en el primer paso, que es el análisis de los involucrados o beneficiarios, para comenzar ya entonces a desandar el camino de cómo se debe planificar a partir de esta metodología de marco lógico para lograr finalmente este formulario o esta matriz de planificación. Muchas gracias, espero les haya resultado entretenido y vamos a tratar de que las clases sean de no más de 15 minutos para que ustedes puedan ir comparando con la bibliografía que les hemos sugerido. Tienen allí el manual de marco lógico, así como tienen el manual de modelo relacional de Graglia, tienen el manual de marco lógico, en este caso el manual preparado por la CEPAL, por un organismo internacional, y que creemos que ha sido uno de los manuales más accesibles para que ustedes puedan comprender cabalmente esta herramienta que es muy utilizada, sobre todo, como decíamos, en proyectos de gran envergadura y con financiamiento muchas veces nacional o internacional. Por supuesto no quita, y ya lo vamos a ver, que este modelo o este instrumento se puede aplicar también en proyectos locales o regionales o comunitarios de pequeñas comunidades. Bueno, seguimos la próxima clase y por supuesto cualquier duda los leemos a través de los grupos de comunicación de la materia.